El clínico debe de utilizar las siguientes generalizaciones en relación con los tumores cerebrales. Las neoplasias pueden surgir en la cavidad intracraneal y el conducto raquídeo. Algunos son más frecuentes que otros y muestran predisponencia en grupos particulares de la edad. La deposición de metástasis o secundarios son más frecuentes que los primarios en los adultos. Algunos cánceres como el de mama, pulmón, melanoma o de células renales tienden a enviar metástasis al tejido nervioso. Por el contrario, los primarios son más frecuentes en niños. Algunos tumores intracraneales y raquídeos primarios como el craneofaringioma, meningioma y schwannoma presentan predisposición a proliferar en zonas en particular de la cavidad craneal y ello genera síndromes neurológicos característicos. La presentación de inmunodepresión como el SIDA o en presencia de quimioterapia para el cáncer, trastornos hereditarios como la neurofibromatosis y la exposición a radiación predisponen al desarrollo de tumores del sistema nervioso central. El ritmo de crecimiento y la capacidad invasiva del tumor varía según las células que originan el tumor o la zona en donde se origina. Estos tienen una implicación ya que puede influir en el pronóstico y el tratamiento. Biología de los tumores del sistema nervioso. Los amartomas es una forma de tipo tumoral que tiene como base el desarrollo erróneo. Estos experimentan pocos cambios durante la vida del hospedero. Pueden simular las manifestaciones clínicas y aspectos histológicos de tumores. En realidad no se ha identificado de manera inequívoca las células de origen de los principales tipos de tumores cerebrales o en muchos casos al parecer surgen de blastos pluripotenciales que están en el cerebro. Algunos tumores se presentan casi siempre antes de los 20 años de edad, entre los cuales se encuentran los meduloblastomas polares, gliomas del sistema nervioso óptico y pinealomas. Entre los determinantes hereditarios, los mejores ejemplos son los gliomas, que se acompañan de neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa, y el hemangioblasto cerebeloso con el síndrome de von Hippel-Lindau. Características moleculares y genéticas de los tumores cerebrales. En los astrocitomas se encuentran ciertas mutaciones adquiridas durante la división celular, las cuales desactivan o suprimen genes tumorales como el P53 en el cromosoma 17p. Estas mutaciones se observan en el 50% de los astrocitomas, además de los cambios en la expresión excesiva de genes que controlan factores de crecimiento o sus receptores. En el 50% de los gliomas se ha encontrado hiperexpresión de una o varias mutaciones los receptores del factor de crecimiento endotelial vascular y los receptores del factor transformador de crecimiento derivado de las plaquetas. Fisiopatología de los tumores cerebrales. La cavidad craneal tiene una restricción volumétrica y hay tres elementos contenidos ahí. El cerebro, el cual presenta un volumen de 1200 a 1400 mililitros, el líquido cefalorraquídeo con un volumen de 700 a 140 mililitros y la sangre con 150 mililitros. Monroe K.G. en su doctrina dijo que el volumen total de los tres elementos es constante y cualquier incremento en el volumen de uno se produce a expensas de los otros. Los tumores intracraneales crecen y comprimen parte del tejido encefálico, desplazando el líquido cefalorraquídeo y la sangre, aumentando la presión intracraneal. La elevación de la presión intracraneal y la presión perióptica alteran el transporte axónico en el nervio óptico y el drenaje venoso del nervio óptico,
y la retina, lo que se manifiesta como papiledema. Solo en ciertos tumores se presenta este. El crecimiento lento de la mayoría de los tumores permite la adaptación del encéfalo a los cambios del flujo sanguíneo y la presión intracraneal. El edema con el crecimiento tumoral se comprimen las venas del tejido cerebral adyacente al tumor, ocasionando una elevación de la presión capilar, sobre todo en la que la sustancia blanca del cerebro, en donde el edema es más notorio. Cladson definió dos categorías de edema, el basógeno y el citotóxico, y Fitzman añadió una tercera categoría, a la cual la denominó intersticial. El edema basógeno es un tipo que se observa alrededor del crecimiento tumoral y en otros procesos locales como lesiones más difusas de los vasos sanguíneos, como en el caso de la encefalopatía por plomo. La principal causa de la producción del transporte de vesículas a través de las células endoteliales, los factores de trasudado microvascular como las proteínas liberadas por el tumor también contribuyen al edema al hacer una barrera hematoencefálica laxa que permite el paso de proteínas de la sangre. Se produce por un defecto de la unión celular de las células endoteliales ocasionado por un incremento en la permeabilidad. El edema citotóxico o turgente se presenta debido a que todos los elementos celulares neuronales, gliales y de las células endoteliales se llenan de líquido y se hinchan, con la reducción correspondiente del espacio extracelular. Este se explica por la privación de oxígeno. Esto ocasiona una falla en la bomba sodio-potasio dependiente de ATP, impidiendo el intercambio de electrones. Por lo tanto, el sodio se acumula dentro de la célula. El aumento en la concentración de sodio arrastra el agua al interior de la célula. Edema intersticial hidrocefálico. En la hidrocefalia tensional, el edema se extiende de 2 a 3 milímetros a partir de la pared ventricular. Esta presentación tiene menor relevancia clínica. Hay datos que han relacionado la presencia de alteraciones en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo o en la ruta transependimaria o periventricular con este. Desplazamiento y hernias del encéfalo. A menudo los síntomas de los tumores intracraneales se relacionan más con estos efectos que con la invasión y destrucción de las estructuras neuronales por el tumor. La presión más elevada dentro de cualquiera de los compartimentos durales causa una desviación o herniación del tejido encefálico hacia un compartimento adyacente en el que la presión sea más baja. Las hernias se clasifican en subfaciales. En estas la circunvolución del cíngulo es empujada hacia abajo de la hoz del cerebro. Se sabe poco sobre las manifestaciones clínicas. Puede presentar oclusión de la arteria cerebral anterior y un infarto subsecuente del lóbulo frontal. La hernia cerebelosa del agujero magno o en el cono de presión consiste en el desplazamiento descendente de la parte inferior de los hemisferios cerebelosos sobre la región parafolicular ventral o de las amígdalas a través del agujero magno en posición dorsolateral o la médula espinal. Cushing consideró los siguientes signos como típicos: la extensión tónica episódica con arqueamiento del cuello, extensión de la espalda, así como la extensión y rotación de las extremidades con alteraciones respiratorias y irregularidades de la frecuencia cardíaca. El paro respiratorio es un efecto temido que por lo general es letal debido a la compresión vulvar por el cono de presión cerebelosa. Los tumores del cerebelo pueden causar una hernia ascendente del cerebelo a través
de la escotadura de la tienda del cerebelo. A este tipo de desplazamientos se le atribuye la postura de descerebración y los cambios en la pupila inician con miosis pero evolucionan a anisocoria y a midriasis. Características clínicas y patológicas de los tumores cerebrales. Entre las manifestaciones clínicas más comunes se encuentran trastornos generales de la función cerebral, cefalea o crisis epilépticas, además de mareos y convulsiones. Datos de aumento de la presión intracraneal, síndromes tumorales intracraneales específicos, cambios en las funciones mentales, falta de dedicación y consistencia en el trabajo diario, irritabilidad injustificada, la habilidad emocional, tendencia a los olvidos, indiferencia a las prácticas sociales comunes y disminución de la actividad mental. Se debe valorar si se presentan aleatoriamente en la comunicación y en la capacidad para la introspección. La astenia mental se caracteriza por una disminución de la cantidad de pensamientos y la capacidad para llevarlos a cabo. La abulia se observa al preguntarle algo al paciente, pero hay una pausa larga antes de cada respuesta. Glioblastoma multiforme y astrocitoma anaplásico. Los glioblastomas de alto grado representan cerca del 20% de todos los tumores intracraneales y más del 80% de los gliomas del hemisferio cerebral en los adultos. La incidencia máxima se presenta en la vida adulta, entre los 46 y los 60 años. Para los astrocitomas anaplásicos, ningún grupo de edad se encuentra exento. La incidencia en varones es más alta, con una proporción de 1.6 a 1. No se ha encontrado predilección familiar. Según la OMS, muchos surgen de planos profundos de la sustancia blanca con una forma heterogénea e infiltrante rápida y de manera extensa en el cerebro hasta alcanzar un tamaño enorme antes de que el paciente acuda al médico. Por lo general, estos se extienden desde la superficie meningia a la pared ventricular. Esto explica el aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo a más de 100 miligramos por mililitro, así como la pleocitosis ocasional de 10 a 100 linfocitos. Tiene un aspecto abigarrado, gris, rojo, anaranjado o pardo moteado según el grado de necrosis o hemorragia que presente. En los estudios de imagen se muestra una masa heterogénea, a menudo de centro hipointenso. La lesión se encuentra rodeada por tejido cerebral edematoso, células tumorales infiltratorias y edema vasógeno. Entre sus complicaciones, los vasos y los fibroblastos pueden experimentar una transformación sarcomatosa. Debido a esto, el tumor puede presentar una imagen mixta llamada gliosarcoma. Correlación genética. La amplificación del gen EGFR es característica en los pacientes con edad avanzada con tumores que comienzan como gliomas. Diagnóstico: se debe confirmar mediante estudios histopatológicos del material obtenido con técnicas estereotácticas o durante la resección de la mayor parte del tumor. Tratamiento: en la citorreducción se intenta eliminar la mayor parte de la masa. Con esta se observa un aumento en la semivida. La dexametasona en dosis de 4 a 10 miligramos cada 6 a 12 horas. No se recomienda el uso de antiepilépticos a menos de que presente crisis convulsivas. La estrategia con relación a la quimioterapia puede ser en pacientes menores a 40 años. En caso de ser utilizada, la semivida mejora de 6 meses a un año.
En otros estudios se ha observado el uso de temozolomida a 75 miligramos por metro cuadrado y radiación. Se observa una semivida de 14 meses. Esperanza de vida. Se observa que menos del 20% de las personas vive menos de un año después del comienzo de los síntomas y solo el 10% vive más de 2 años. En los casos de los astrocitomas anaplásicos es un poco más larga, de 3 a 5 años. Astrocitomas de bajo grado e intermedios, grado 2 de la OMS, constituyen del 25 al 30% de los gliomas cerebrales. Los astrocitomas del hemisferio cerebral surgen sobre todo en los adultos entre la tercera y cuarta etapa de la vida. La localización más frecuente en niños son en la fosa posterior y en el nervio óptico. Es un tumor de característica infiltrante que crece con lentitud y tiende a formar grandes cavidades o pseudoquistes. Esto puede deformar los ventrículos laterales, así como el tercero, y desplazar las arterias cerebrales. Entre sus manifestaciones, algunos pacientes tienen síntomas y signos característicos de aumento de la presión intracraneal, cefalea, frontales o occipitales, bilaterales, periódicas que despiertan al sujeto en la noche, o están aquellos que presentan al despertar vómito en proyectil, torpeza mental, marcha inestable, incontinencia de esfínteres y papiledema. La mayor parte de estos síntomas y el aumento de la presión intracraneal son resultado de la hidrocefalia. Manifestaciones clínicas: entre el 60 y el 75% de los pacientes con astrocitomas, el primer signo es una convulsión focal o generalizada. Esta se presenta con frecuencia durante la enfermedad. La tomografía con contraste puede ayudar a distinguir el tipo fibrilar más frecuente de los astrocitomas pilocíticos. Los tipos pilocíticos están bien delimitados con márgenes lisos y poco edema. En los niños, los tumores astrocíticos casi siempre se originan en el cerebro y se pueden manifestar por combinación de inestabilidad en la marcha, ataxia unilateral y aumento de la presión intracraneal. Tratamiento: la extirpación quirúrgica obtiene una semivida más prolongada. La extirpación parcial del astrocitoma cerebral puede mejorar la semivida con un estado funcional adecuado para muchos años. Los astrocitomas más críticos del cerebro tienen un comportamiento general relativamente benigno. Por lo general, estos tumores no son tratados si no se presentan síntomas. El incremento y el número de crisis epilépticas y el empeoramiento de los signos neurológicos obligan a regresar a la radiación con una ablación quirúrgica adicional. Gliomatosis cerebral es una variante de glioma de alto grado de la cual se observa una infiltración difusa de células gliales neoplásicas que abarca gran parte del hemisferio cerebral o ambos y respetan los elementos neuronales. Manifestaciones clínicas: las alteraciones intelectuales, cefalea, convulsiones son las principales manifestaciones, aunque el cuadro no es característico. De los astrocitomas malignos, un síndrome que puede relacionarse de forma temprana con la gliomatosis ha sido el síndrome conductual del lóbulo frontal, el cual a veces puede confundirse con depresión o demencia subaguda. La parálisis pseudobulbar también puede ser una de las principales manifestaciones. Diagnóstico: el pronóstico es variable, aunque casi siempre es malo y se puede medir en meses hasta unos cuantos años, depende del diagnóstico. La tomografía y la resonancia magnética revelan ventrículos pequeños y una o más zonas confluentes de cambios en la señal. La imagen típica muestra un tumor que cruza y engruesa el cuerpo calloso. El uso de medio de contraste permite distinguir este tumor del linfoma cerebral, que tiene una apariencia similar. Tratamiento: este tumor es muy infrecuente para hacer valoraciones categóricas del tratamiento, por lo cual la respuesta general de todos los tratamientos antitumorales ha sido decepcionante. El pronóstico es malo y la semivida casi siempre se mide en meses. Oligodendrogliomas: estos se derivan de los oligodendrocitos o células precursoras y pueden aparecer en cualquier edad, aunque más a menudo entre la tercera y la cuarta década de la vida. La incidencia en varones es 2 veces mayor que en las mujeres.
Diagnóstico. El tumor puede reconocerse en la intervención quirúrgica porque su color roso, grisáceo y su forma multilocular, su vascularidad relativa y su firmeza un poco más duro que el encéfalo circundante y su tendencia a encapsularse y a formar calcificaciones. Los sitios más frecuentes de este tumor son en los lóbulos frontales y temporales, de un 40 a un 70%, a menudo en la profundidad de la sustancia blanca con una banda de calcio, pero poco edema circundante o ninguno. Características: tiene un núcleo redondo pequeño y un halo citoplasmático no teñido, un aspecto de huevo frito. El oligodendroglioma típico crece con lentitud. En la mitad de los pacientes, el primer síntoma es una crisis epiléptica focal o generalizada. Otros signos que pueden presentarse son rigidez extrapiramidal unilateral, ataxia cerebelosa, síndrome de Parinaud, hemorragia intratumoral y oligodendrogliosis, meningia, parálisis de pares craneales, nervios raquídeos, hidrocefalia y linfocitosis. Tratamiento: el tratamiento que comúnmente se utiliza ha sido la ablación quirúrgica seguida de radioterapia. Cuando los oligodendrogliomas están bien diferenciados, no se recomienda el uso de radiación. Hay estudios que demuestran que los oligodendrogliomas, en particular los anaplásicos, mejoran impresionantemente con quimioterapéuticos con el régimen PCP, el cual consta de procarbazina, ciclofosfamida y vincristina, administrando en 6 ciclos, o también se aplica la temozolomida, la cual es más tolerable, por lo cual se ha convertido en el tratamiento preferido. Pronóstico: la vida media de estos pacientes fue de 10 años. Los oligodendrogliomas y los astrocitomas mixtos deben tratarse como astrocitomas mediante el uso de temozolomida. Clasificación histológica: tumores anaplásicos o bien definidos, protoplásmicos o fibrilares. Presentan gemintoses, que se presenta como células alargadas distendidas con material hialino y eosinófilo. Poilocítico: células bipolares alargadas o tipo mixto de astrocitos y oligodendrocitos. El tumor contiene proteínas acidófilas fibrilares, que es un marcador diagnóstico útil en la biopsia. Ependimoma y papiloma del cuarto ventrículo se identifican en el microscopio electrónico. Estos provienen de células del epéndimo blefarospásticas típicas. Las células presentan puntos citoplasmáticos pequeños de color oscuro con colorante, que son cuerpos basales de los cilios. Alrededor del 40% de los ependimomas infratentoriales aparecen en la primera década de la vida. El tipo mixopapilomatoso del ependimoma, situado exclusivamente en el filum terminal de la médula espinal. Las masas neoplásicas originan un síndrome específico que se caracteriza por dolor ciático en la región femoral, dificultades para la micción, anestesia en la silla de montar y debilidad espástica en las piernas. Estos se identifican en dos tipos: el tipo primario o ependimoma, el tipo secundario o ependimoblastoma, con características más malignas e invasivas. Se identifican como un ependimoma anaplásico. Los ependimomas derivan de células ependimarias hasta cierto punto diferenciadas. Las células que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Los tumores crecen hacia los ventrículos y el tejido encefálico adyacente. El sitio cerebral más frecuente es el cuarto ventrículo. Con menor frecuencia ocurren en los ventrículos laterales o en el tercero. Las células tumorales tienden a formar conductos, rosetas o distribuciones circulares alrededor de los vasos sanguíneos, pseudo-rosetas. Ependimomas llamados epiteliales son densamente celulares y anaplásicos. Otros se distinguen mejor y forman papilas. Los ependimomas anaplásicos se caracterizan por su gran actividad mitótica y proliferación endotelial atípica
nuclear y necrosis. Manifestaciones clínicas. El cuadro sintomático depende del sitio en el cual está la neoplasia. Cuando el tumor se localiza en el cuarto ventrículo, el cuadro a desarrollar en este momento es la presencia frecuente de hidrocefalia y signos de elevación de la presión intracraneal que se manifiestan en niños por medio de letargo, náuseas, vómito y papiledema. Tratamiento. Constituye 1.2 de todos los tumores intracraneales primarios y el 32% de los tumores intraespinales. La semivida posterior fue mala. 47% de los pacientes había fallecido en un año. El tratamiento de los ependimomas anaplásicos suele combinarse los fármacos antineoplásicos con la radioterapia. Meningioma. Se trata de un tumor benigno de origen en la dura madre y en la aracnoides. Los meningiomas representan cerca del 15% de los casos de los tumores intracraneales primarios. Son más frecuentes en mujeres que en varones en relación 2:1 y su incidencia máxima ocurre en el sexto y el séptimo decenio de la vida. Hay evidencia de que las personas que son sometidas a radioterapia de la piel cabelluda o el cráneo muestran vulnerabilidad particular al desarrollo de meningiomas y algunos otros tumores aparecen en edad más temprana en ellos. Estos también suelen presentar proteínas sanguíneas como los factores de crecimiento endotelial vascular y probablemente se vinculen con la naturaleza muy vascularizada de dichas neoplasias. Es notable el edema que las rodea. Pueden relacionarse con incremento de la incidencia de tumores en mujeres, tendencia a agrandarse durante el embarazo y vinculación con el cáncer de mama. Los senos venosos de estos son los sitios de predilección para su formación. Son firmes, de color gris y bien circunscritos y adoptan la forma del espacio en el que crecen, pero se delimitan claramente por el tejido encefálico, por eso se denominan extraxiales. Son uniformes con núcleos redondeados o alargados, membranas citoplasmáticas visibles, una tendencia característica de los tumores a rodearse de unos a otros con formaciones de espirales o verticillos y cuerpos de samoma con creaciones calcificadas laminadas. Los meningiomas oscurecen el sitio del pliegue dural más a menudo en convexidades parasagittales, frontoparietales, os del cerebro, tienda del cerebelo, las alas del esfenoides, hendidura olfatoria y tubérculo de la silla. 90% de los meningiomas son supratentoriales y la mayor parte de los meningiomas infratentoriales se forman en el agujero cerebelo-pontino. Las convulsiones focales son signos tempranos del meningioma que se sitúa sobre el cerebro. El meningioma frontoparietal parasagital puede causar debilidad espástica de progreso lento con adormecimiento de la pierna y más tarde de ambas, e incontinencia en etapas tardías. Predominio en varones con mayor incidencia entre la quinta y séptima década de edad o entre la tercera y la cuarta década en pacientes con SIDA. Carcinoma metastásico intracraneal. Estos son por mucho los tumores cerebrales primarios más frecuentes. Estos expresan las moléculas de adhesión de las células tumorales. Su vasculatura y varios fenómenos celulares más participan en la implantación de lo que en realidad es un émbolo neoplásico. Cerca del 80% están en los hemisferios cerebrales y el 20% en las estructuras de la fosa posterior, lo que en general corresponde al tamaño y peso relativo de estas porciones del cerebro y su flujo sanguíneo. Las metástasis intracraneales asumen tres patrones principales: hacia el cráneo y la dura madre, las que ocurren al cerebro mismo, y las metástasis difusas en las meninges craneorraquídeas. Las metástasis al cráneo y la dura madre se observan con cualquier tumor que envíe cúmulos celulares a los huesos, pero son particularmente frecuentes los carcinomas de mama y la próstata, y en casos especiales
el mieloma múltiple. Las metástasis tumorales en convexidad del cráneo suelen ser asintomáticas, pero las que se asientan en la base del cráneo pueden afectar las raíces de los pares craneales o la hipófisis. Muchos carcinomas, además de los ya señalados, llegan al cerebro por propagación hematógena. Casi el 33% de las metástasis del cerebro nacen en el pulmón y el 17% en la mama. Algunas neoplasias muestran predisposición particular a enviar masas metastásicas al cerebro. Lo hacen 75% de los melanomas, 55% de los tumores testiculares, 35% de los carcinomas bronquiales y de los cuales 40% son tumores microcíticos. Manifestaciones clínicas: convulsiones, cefalea, debilidad focal, anomalías mentales y de la conducta, ataxia, afasia y signos de aumento de la presión intracraneal. Todos se presentan de manera inexorable en unas cuantas semanas o meses. Son manifestaciones clínicas frecuentes. Las metástasis del tallo cerebral, que provienen con mayor frecuencia de pulmón, son raras pero características. Causan diplopía, desequilibrio y parálisis flácida. Diagnóstico: la presencia de múltiples depósitos nodulares tumorales en las imágenes cerebrales distinguen el cáncer metastásico de otros tumores. La resonancia magnética es más sensible, sobre todo para las lesiones cerebrales y menores de 1 centímetro. Además, expone las afectaciones leptomeningeas. También se pueden presentar síndromes paraneoplásicos, que incluyen neuropatías sensitivas, el síndrome de miasténico de Eaton-Lambert, casi siempre con carcinoma pulmonar, degeneración cerebelar, carcinoma ovárico y otras enfermedades de Hodgkin, mielopatía necrosante, la cual es rara, y encefalitis límbica. Tratamiento: los programas actuales utilizan combinaciones de corticoides, radioterapia cerebral, intervención quirúrgica y quimioterapia. Con los corticoides se obtiene mejoría rápida, tal vez porque aplacan el edema que rodea la lesión. La radiación cerebral integral, que suele administrarse en lapsos de 2 semanas y que comprende 10 dosis de 300 unidades Gray cada una. La radioterapia enfocada en dosis altas es una alternativa adecuada cuando hay una o pocas metástasis cerebrales. El tratamiento prolonga muy poco la semivida. El periodo promedio es de unos 6 meses. Meningioma carcinomatoso: la diseminación generalizada de las células tumorales a través de las meninges y los ventrículos es el patrón en cerca del 5% de las metástasis neurológicas. Las manifestaciones principales han sido polirradiculopatías, en particular en la cola de caballo, parálisis flácida de múltiples pares craneales y el estado confusional. Diagnóstico: en la mayor parte de los casos, el diagnóstico puede establecerse con la identificación de células tumorales en el líquido cefalorraquídeo mediante técnicas citológicas y de citometría de flujo. Hallazgos frecuentes son mayor presión en el espacio subaracnoideo, mayor concentración de proteínas y menor glucosa en el líquido mencionado. Pleocitosis a base de linfocitos, incluso 100 células. Tratamiento: consiste en la radioterapia de las regiones sintomáticas cráneo, fosa posterior y columna, seguida por la administración intraventricular de metrotexato. El metrotexato se administra en el ventrículo lateral por medio de un depósito de Ommaya, 12 miligramos diluidos en solución salina sin conservadores, o en el espacio subaracnoideo lumbar por medio de aguja de punción lumbar, de 12 a 15 miligramos. Se cuenta con diversos regímenes, entre ellos la instilación diaria durante 3 a 4 días seguidos por radiaciones o dosis de metrotexato los días 1, 4, 8, 11 y 15. Un problema que causa gran preocupación y suele ser un signo preterminal es la encefalopatía causada por infiltración amplia del tumor. Gliomatosis cerebral: estas variantes de gliomas de alto grado se observan infiltraciones difusas de células
gliales que abarcan gran parte del hemisferio cerebral o ambos. Manifestaciones clínicas. Las principales manifestaciones son las alteraciones intelectuales, cefalea, convulsiones y papiledema. Este cuadro clínico no distingue estos casos del astrocitoma maligno, un síndrome que puede relacionarse de forma temprana con la gliomatosis. Ha sido el síndrome conductual del lóbulo frontal, el cual aún no está bien descrito. A veces suele confundirse con depresión o demencia subaguda. La parálisis pseudobulbar también puede ser la primera manifestación. Pronóstico. Es variable, aunque por lo general es malo. Se mide en meses a unos años después del diagnóstico. La tomografía computarizada y la resonancia magnética revelan ventrículos pequeños y una o más zonas confluentes de cambio en la señal. La imagen típica muestra un tumor que cruza y engruesa el cuerpo calloso. La intensificación con medio de contraste es escasa, lo cual distingue este tumor del linfoma cerebral, que por lo demás tiene una apariencia similar. Tratamiento. No se ha demostrado mejoría con ningún tratamiento hasta el momento. Meningioma del reborde esfenoidal. Se originan en la dura madre o en la aracnoides. Los meningiomas representan cerca del 15% de todos los tumores intracraneales primarios. Son más frecuentes en mujeres que en varones en relación 2:1 y su incidencia máxima ocurre entre el sexto y séptimo decenio de la vida, con evidencia de que las personas que se sometieron a radioterapia de piel cabelluda o el cráneo muestran vulnerabilidad particular al desarrollo de meningiomas y de que los tumores aparecen a una edad más temprana en ellos. Patogenia. La International Agency for Research on Cancer clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente carcinógenos. Los defectos genéticos más frecuentes de los meningiomas son mutaciones truncales inactivantes en el gen de neurofibromatosis 2 de Merlin en el cromosoma 22q. Los meningiomas son angiogénicos, presentan el factor de crecimiento endotelial vascular y probablemente se vinculan con la naturaleza muy vascularizada de dichas neoplasias y el notable edema que lo rodea. Contienen receptores estrogénicos y paraprogesterona. Pueden relacionarse con el incremento en la incidencia de tumor en mujeres, tendencia al agrandamiento durante el embarazo y un vínculo con el cáncer de mama. Características. Los meningiomas ocurren en sitios de pliegues durales, más a menudo en convexidades parasagittales, frontoparietales, os del cerebro, tienda del cerebelo, las alas del esfenoides, la hendidura olfatoria y el tubérculo de la silla. 90% de los meningiomas son supratentoriales y la mayor parte de los meningiomas infratentoriales se forman en el ángulo cerebelo-pontino. Manifestaciones clínicas. Las convulsiones focales son signos tempranos de meningiomas que se sitúan sobre el cerebelo. El meningioma frontoparietal parasagital puede causar debilidad espástica de progreso lento, con adormecimiento de una pierna y más tarde de ambas, e incontinencia en etapas tardías. Los tumores de localización sylviana se manifiestan por una variedad de trastornos motores sensitivos y afásicos de acuerdo con su localización mediante las crisis epilépticas. Diagnóstico. Pueden infiltrar el encéfalo y adquirir una cubierta de vía madre como parte de su cápsula, pero se delimitan claramente del tejido encefálico. Los cambios se reflejan por un contraste homogéneo y por una zona hiperémica tumoral. En la angiografía. En la tomografía sin contraste, el tumor es isointenso y un poco hiperintenso. Es frecuente la calcificación de la superficie externa o con distribución heterogénea en el tumor. Las proteínas del líquido cefalorraquídeo casi siempre están elevadas. Tratamiento. Para la mayor parte de los tumores sintomáticos y accesibles, la excisión quirúrgica debe lograr la curación de largo plazo o permanente. Si la extirpación es incompleta, es probable la recurrencia
como ocurre a menudo. El crecimiento es tan lento que la latencia dura muchos años, hasta décadas. La radioterapia bien planeada incluye varias formas de tratamiento estereotáctico, es provechosa en casos inoperables y cuando el tumor se extirpa incompleto o tiene características malignas. Linfoma primario del sistema nervioso central ha adquirido cada vez más importancia en las últimas décadas por su mayor incidencia en pacientes con SIDA y otros trastornos de inmunodepresión. Es predominante en varones con una incidencia entre la quinta y la séptima década de la vida o la tercera y cuarta década en pacientes con SIDA, el linfocito B o linfoblasto en la célula tumoral, mientras que el retículo fino y los microgliocitos son reacciones intersticiales secundarias. El linfoma primario del sistema nervioso central puede originar en cualquier parte del cerebelo o tallo cerebral. 60% se localiza en el hemisferio cerebral. Puede ser solitario o múltiple. Factores de riesgo. Los pacientes con SIDA y estados de inmunodeficiencia menos frecuentes como el síndrome de Wiskell-Archill y la ataxia telangiectásica, así como los que reciben inmunosupresores por periodos prolongados como el trasplante renal, tienen una proclividad particular a desarrollar este tipo de linfoma. Muchos de los pacientes tienen el genoma del virus de Epstein-Barr, lo que sugiere un papel patógeno de este virus. Manifestaciones clínicas. La mayor parte de los casos se denominan neurolinfomatosis. Se presentan con polirradiculopatías dolorosas de predominio motor, cambios de la conducta y de la personalidad, confusión, mareos y signos cerebrales focales predominan sobre la cefalea y otros signos de incremento de la presión intracraneal como manifestaciones de presentación. El tumor es muy celular y crece alrededor y dentro de los vasos sanguíneos, esquema angiocéntrico, pero no desencadena necrosis. Diagnóstico. La biopsia con aguja bajo guía estereotáctica es el método preferido para establecer el diagnóstico histológico en los casos esporádicos. Es característico el hallazgo en la tomografía computarizada y en la resonancia magnética de una o varias masas periventriculares densas, hipercelulares, homogéneas, intensificadas, infiltrantes no necróticas y no hemorrágicas. La característica del linfoma primario del sistema nervioso es la desaparición o resolución completa pero pasajera de la intensificación del contraste como respuesta a los corticosteroides. Tratamiento y pronóstico. La radiación craneal y la corticoterapia suelen generar una respuesta completa, transitoria o parcial, pero el tumor reaparece en más del 90% de los casos. La semivida de los pacientes tratados de esta manera era de 10 a 18 meses. En pacientes inmunocompetentes, la adición de metrotexato intratecal y arabinósidos de citocinas por vía intravenosa aumentó la semivida hasta 3 años. El linfoma ocular se erradica solo con radioterapia. La semivida con esta estrategia en pacientes con SIDA es cerca de 3.5 años con metrotexato intravenoso solo y de 4 años o más después de la administración de radioterapia. Afecciones del sistema nervioso central en la leucemia. Casi la tercera parte de todos los pacientes con leucemia tienen evidencia de infiltración difusa de leptomeninges y las raíces de los nervios craneales y espinales en la necropsia. La mayor incidencia ocurre en niños con leucemia linfocítica aguda linfoblástica, que aparece después del tratamiento con quimioterapia combinada. Da 60 a 70% al momento de la muerte. Prince y Johnson demostraron que la leucemia del sistema nervioso central es sobre todo una enfermedad de la vía madre. Las primeras pruebas de leucemia se identificaron en las paredes de las venas de la vía madre, con células que flotan con libertad en el líquido cefalorraquídeo o sin ellas. Manifestaciones clínicas. Los síntomas iniciales, que consisten en apatía, somnolencia, depresión, trastornos de la conducta, evolucionan en unas cuantas semanas para incluir ataxia cerebelosa, espasticidad, parálisis pseudovulvar, anomalías motoras extrapiramidales y
mutismo acinético. Tratamiento. La radioterapia craneal combinada con metrotexato por vía intrarraquídea o intravenosa ha sido eficaz en la prevención y tratamiento del ataque meningio en la leucemia en niños. Se puede presentar una leucoencefalopatía necrosante peculiar en término de días o meses después de la administración del último metrotexato o varios meses después del término de la radioterapia. La muerte sobreviene varias semanas o meses después del inicio, aunque unos pocos sobreviven por años. Afección del sistema nervioso en el linfoma sistémico. La compresión extramural de la médula espinal o de la cola de caballo es la complicación neurológica más frecuente de todos los tipos de linfoma. Es mucho más frecuente la diseminación meningia del linfoma Hodgkin. Las parálisis de los pares craneales son comunes con predilección de los nervios vestíbulo-coclear y la cola de caballo que afectan al final en la mayor parte de los casos. Tratamiento. El tratamiento óptico aún no se ha definido. En series pequeñas se ha señalado algunos buenos resultados con la radioterapia y quimioterapia sistémica intravenosa. Meduloblastoma, neuroblastoma y retinoblastoma. Meduloblastoma es un tumor invasor y de proliferación rápida que afecta principalmente niños y surge en zonas posteriores al vértex cerebeloso y en el techo neuroepitelial del cuarto ventrículo. Comprende en promedio 20% de los tumores cerebrales en menores. El tumor nace de los blastos pluripotentes que terminan por diferenciarse en elementos neuronales o gliales que no maduran hasta llegar al estado normal de detención del crecimiento. Esto explica las variantes histológicas reconocidas desde meduloblastoma indiferenciado por diversas etapas hasta el meduloblastoma con componentes gliales, neuronales e incluso mioblásticos. Los estudios cromosómicos del meduloblastoma revelan que la deleción de la parte distal del cromosoma 17 en la región P53 se encuentra relacionada. La mayoría de los pacientes están conformados por niños de 4 a 8 años de edad. El número de varones es mayor que el de mujeres en relación proporcional de 3 a 2. Cuadro clínico es distintivo y se deriva de la hidrocefalia secundaria a la elevación de la presión intracraneal como resultado del bloqueo del cuarto ventrículo. De manera típica en niños pierden la atención, vomitan en forma repetida y experimentan cefalea matutina. La marcha torpe, las caídas frecuentes, la diplopía y el estrabismo conducen pronto a la exploración neurológica y al descubrimiento de papiledema o parálisis del nervio abductor. Los mareos de posición y el nistagmo son frecuentes. Pueden aparecer metástasis fuera del sistema nervioso, en los ganglios linfáticos, cervicales, pulmonares, hígado y particularmente huesos, pero por lo común solo después de la craneotomía. En las últimas etapas de la enfermedad puede haber ataques de descerebración cerebelosos. Tratamiento. El tratamiento inicial con resección máxima del tumor, la adición de quimioterapia y radioterapia en todo el neuroeje mejora la tasa de semivida libre de enfermedad y su duración incluso en niños que tienen los tumores más extensos en el momento del diagnóstico. La vida media es de 5 años en más del 80% de los casos. Neuroblastoma constituye el tumor sólido más común en niños. El síndrome de polimioclonismo con opsoclonio es la entidad que más interesa a los neurólogos. La categoría de menor riesgo que permite la sola observación porque en algunas lesiones muestra regresión espontánea. Los niños de alto riesgo son sometidos a ablación quirúrgica y en ellos se practica de manera intensiva quimioterapia y radioterapia. Retinoblastoma, el tumor maligno extraocular más frecuente de lactantes e infantes, representa el 80% de los casos antes de los 5 años de vida. El tumor se desarrolla dentro del ojo y quizá la
gestante y el niño pequeño no se percaten de la ceguera que produce. Se observa con facilidad con el oftalmoscopio, puesto que se origina en las células de la retina en desarrollo. El reconocimiento y las radiaciones o la intervención quirúrgica temprana logran la curación. Hemangioblastoma del cerebelo. Este tumor se relaciona con la enfermedad de von Hippel-Lindau. El síndrome está constituido por mareos, ataxias de la marcha y de las extremidades de un lado. Los signos de incremento de la presión intracraneal por compresión del cuarto ventrículo y en algunos casos angioma retiniano o quiste hepático y pancreático relacionados. Muchos enfermos tienen policitemia como consecuencia de la elevación de factor eritropoyético por parte del tumor. La edad de inicio es entre los 15 y los 50 años. Este tumor no tiene predilección por raza. El diagnóstico puede establecerse por aspectos en la tomografía computarizada o en la resonancia magnética de un quiste cerebeloso que contiene una lesión nodular insertada en la pared. El cuadro angiográfico también es característico. Pequeños cúmulos de vasos que forman una masa de 1 a 2 centímetros de diámetro. También se aplica tratamiento con radiación enfocada, sobre todo para aquellas lesiones multifocales o inaccesibles para la cirugía. Los hemangioblastomas de la médula espinal se acompañan de una lesión seringomélica, más del 70% de los casos. Tales lesiones pueden ser múltiples y se localizan sobre todo en la columna posterior. Los hijos de estos individuos con hemangioblastoma de cerebelo deben examinarse con regularidad en búsqueda de lesiones oculares y carcinoma de células renales. Pinealoma. Al principio se pensó que estaban compuestos de células pineales, de aquí que se consideraran pinealomas verdaderos. En la actualidad se han identificado 4 tipos de pinealomas: germinomas, tumores no germinatosos de células germinativas, pinealomas, pineocitomas, pineocitomas atípicos y pineoblastomas, y una glía que se origina de las células astrocíticas del cuerpo pineal. Características: hay un agrandamiento de dicha glándula, muestra invasión local y puede extenderse al interior del tercer ventrículo y enviar células neoplásicas a todo el neuroeje. Algunos signos y síntomas consistentes son el incremento de la presión intracraneal. Los signos de localización más característicos son incapacidad para mirar hacia arriba, pupila un poco dilatada que reacciona a la acomodación pero no a la luz. Síndrome de Raynaud. Individuos con células germinativas en el líquido cefalorraquídeo o en el suero pueden mostrar mayor concentración de gonadotrofina coriónica humana beta o fetoproteína alfa. El diagnóstico se establece mediante neuroimagen. Tratamiento: con el microscopio operatorio ahora es posible resecar mediante un acceso supracerebeloso o transtentorial. Se aconseja la operación con la final de la resección y el diagnóstico histológico. En la medida de lo posible es necesario extirpar los tumores de las células germinativas y aplicar radiación a la región ventricular por la presencia de germinomas y tratar todo el neuroeje en caso de haber lesión, quiste coloide, parafisario y otros tumores del tercer ventrículo. Los más importantes de estos tumores es el tumor coloide, que se deriva de células ependimarias de estructuras vestigiales del tercer ventrículo conocidas como parafisiarias. Los quistes que se forman en estructuras siempre se sitúan en la porción anterior del tercer ventrículo, entre los agujeros interventriculares, y se unen al techo del ventrículo. Su tamaño varía entre 1 a 4 centímetros de diámetro, son ovalados o redondeados con superficies externas lisas y extensas, llenas de material gelatinoso resplandeciente que contiene diversos mucopolisacáridos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico: aunque son congénitos, los quistes casi nunca se manifiestan hasta la edad adulta, cuando bloquean el drenaje del líquido cefalorraquídeo por el agujero de Monroe y causan hidrocefalia obstructiva.
Este tumor debe sospecharse en los pacientes que presentan cefalea bifrontales o bioccipitales intermitentes graves, en ocasiones modificadas por la postura o con crisis de cefalea, incontinencia, inestabilidad de la marcha, parestesia bilateral y debilidad de las piernas con caídas repentinas pero sin pérdida de conciencia, ataques de caídas. Tratamiento: la descompresión del quiste mediante aspiración bajo control estereotáctico es un procedimiento cada vez más en boga. Quiste aracnoideo se manifiesta en todas las edades, pero es posible que solo se evidencie en la vida adulta, cuando los síntomas de aumento de la presión intracraneal y a veces los signos focales cerebrales o cerebelosos los simulan. Neoplasias intracraneales en lactantes y niños pequeños son característicos el macrocráneo y la transluminación unilateral extensa. Pueden alcanzar un gran tamaño hasta el grado de aumentar la fosa craneal media y con remodelación y elevación de las alas menores del esfenoides, pero no se comunican los ventrículos. Los quistes se reconocen con facilidad, a menudo de manera accidental, en estudios sin intensificación de tomografía computarizada o resonancia magnética. Se muestra un defecto ístico circunscrito lleno de líquido con la misma densidad de líquido cefalorraquídeo. Cuando estos quistes son por completo asintomáticos, deben dejarse en paz. Si son sintomáticos, se indica nuevos estudios, resonancia magnética, para no pasar por alto un hematoma subdural crónico con el que a menudo se relaciona y puede cursar inadvertido en estudios como tomografía computarizada sin intensificación. Los quistes crecientes o sintomáticos se tratan con marsupialización o con menor preferencia por derivación del quiste al espacio subaracnoideo. Schwannoma vestibular, neuroma auditivo. A veces el tumor ocurre como parte de la neurofibromatosis de von Reichenhausen, caso en el que se adopta una de dos formas. La forma clásica, la neurofibromatosis periférica de tipo 1, un schwannoma puede afectar de manera esporádica el nervio vestibular, por lo general durante la vida adulta, y del mismo modo puede afectar cualquier otro nervio craneal, en particular el trigémino. La neurofibromatosis acústica bilateral constituye la piedra angular de la neurofibromatosis tipo 2, definida desde el punto de vista genético, en la que casi siempre se presenta antes de los 21 años de edad y muestra una tendencia hereditaria firme autosómica dominante. Los schwannomas se distinguen de los neurofibromas compuestos tanto por células de Schwann como fibroblastos que se encuentran en los nervios periféricos. En la enfermedad de von Reichenhausen del tipo 1, los schwannomas siempre se originan de una rama vestibular, no de una coclear, del octavo nervio, justo dentro del conducto auditivo interno. El diagnóstico se realiza mediante la secuencia de resonancia magnética especializada con cortes delgados, en la cual se observa la presencia sin estados de equilibrio permiten definir con exactitud la relación anatómica entre el tumor y los nervios craneales y sus vasos adyacentes con alta resolución. Tratamiento. El tratamiento preferible en la mayor parte de los casos asintomáticos es la excisión quirúrgica, la operación microquirúrgica suboccipital transmetal. En manos experimentadas, la audición se preserva cerca de un tercio de los pacientes en los que los tumores miden menos de 2.5 centímetros de diámetro. Si no se intenta salvar la audición, el tumor pequeño puede resecarse con seguridad por medio de acceso translaberíntico. También parece preferible la radiación enfocada con bisturí gamma o el haz de protones a la cirugía en caso de recurrencia del tumor. No hay un consenso sobre el tratamiento del tumor identificado de manera causal, pero es razonable la vigilancia con audiograma e imagen periódica. Craniofaringiomas, quistes epidermoides supraciliar, tumor de la bolsa de Reitz o del conducto hipofisiario. Se trata de un tumor epitelio
y de histológicamente benigno cuya procedencia se ha supuesto en términos generales de restos celulares de la bolsa de Rayet a divertículos adenohipofisarios en la unión infundíbulo y la hipófisis. Cuando el tumor alcanza un diámetro de 3 a 4 centímetros, casi siempre es quístico y con calcificación parcial. Por lo general yace por arriba de la silla turca, comprime el quiasma óptico y se extiende hacia el tercer ventrículo. La mayoría de los pacientes la conforman niños, pero no es raro en adultos. El síndrome de presentación puede ser el incremento de la presión intracraneal, trastornos hipofisarios hipotalámicos quiasmáticos. En niños la pérdida de la visión, diabetes insípida constituye los signos más frecuentes, y en cuanto a los casos aparecen después la adiposidad, retraso del desarrollo físico y mental, cefalea y vómito. Las manifestaciones clínicas habituales en los adultos son el deterioro del líbido, amenorrea, debilidad espástica ligera de una o ambas piernas, cefalea sin papiledema, disminución de la visión, dificultad de pensamiento y confusión. Con frecuencia se notan más tarde que ocurren síntomas como somnolencia o parálisis ocular, diabetes insípida y alteraciones de la regulación de la temperatura que indican afección hipotalámica. Diagnóstico. El análisis clínico es más informativo que el procedimiento de laboratorio. Los tumores grandes y la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, adamantinomas. El quiste contiene un líquido albuminoso oscuro de cristales de colesterol y depósitos de calcio. El calcio puede verse en la radiografía simple y en la imagen de tomografía computarizada de la región supraciliar. En el 70 al 80% de los casos, la resonancia magnética proporciona la información más útil. Con frecuencia, el tumor incrementa la señal en la imagen ponderada con T1 a causa del contenido de colesterol. Por lo general, el quiste hizo intenso por sí mismo como el líquido cefalorraquídeo, pero a veces puede causar un decremento de la señal en T2. Tratamiento. La técnica microquirúrgica moderna, reforzada mediante el tratamiento con corticoides antes y después de la operación y el cuidadoso control de la temperatura y el equilibrio hídrico en el posoperatorio, permiten la excisión exitosa de todos los tumores o gran parte de los casos. El reemplazo endocrino es necesario por un tiempo indefinido.